mi devocional en casa. El tema que vamos a estar viendo en este día se llama Huye de la idolatría. Es un tema importante y que Dios nos va a decir a qué se refiere tanto en huir de la idolatría. Toda la gente, tenemos un concepto de que huir de la idolatría es dejar de adorar imágenes y cosas de esas, pero en este día el Espíritu Santo nos va a explicar bien a qué se refiere. Y vamos a estar leyendo ahí en el primer libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, que dice así: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice el 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí el apóstol Pablo les está diciendo en ese versículo en el que nos vamos a enfocar, que dice: amados míos, huid de la idolatría. Y es que es el amor el que está motivando al apóstol Pablo en decirles esto, en que huyan de la idolatría. Vamos a ver por qué el apóstol Pablo estaba diciendo a los corintios que huyeran de la idolatría. Pero dice aquí, los corintios estaban rodeados de idolatría. Todas las celebraciones que se hacían en aquella ciudad eran en honor a los ídolos y aquellos creyentes. Ellos como creyentes decían: tenemos libertad de hacer lo que nosotros queramos, podemos participar de todo lo que se hacía en aquel lugar, lo podemos decir nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Estamos en este mundo, pero dice su palabra, están en este mundo, pero no son de este mundo. Entonces Dios nos ha mandado a predicarles el evangelio. Ellos estaban en aquel lugar no para que hicieran las tradiciones y las cosas que se acostumbraban en aquel lugar, pero esta gente empezó a mezclarse y terminó haciendo lo que en aquel lugar se hacía, que era adorar ídolos, estar en las celebraciones que se hacían, participar de todo lo que se hacía en aquel lugar. Dice, de las cosas de los gentiles, que al cabo, a final de cuentas, pues ellos decían: los ídolos no son nada y no pasa nada. La pregunta es: ¿será que podemos estar expuestos a un ambiente de pecado y terminar cayendo en pecado? Una vez escuché un tipo de reflexión, no sé cómo se le pueda llamar, de una joven que pedía permiso a su mamá para que la dejara ir a un baile, a un antro, y la mamá le decía que no, porque pues sabemos que en esos lugares pues nada bueno aprendemos. Y ella decía que cómo iba a vencer si no estaba en un lugar así de pecado. Entonces, esta es la pregunta: ¿puedes estar en un lugar donde se practica el pecado sin que termines haciendo el pecado? Yo creo que no. Yo creo que a final de cuentas terminamos cayendo en cosas que a Dios no le agradan. Entonces, Dios les había mandado a estas personas que no cayeran en eso. Por eso el apóstol Pablo les dice: huyan de la idolatría, porque lo que están haciendo no es nada agradable a Dios. Esto era lo que estaba pasando. Y huir significa alejarse precipitadamente de un lugar o de una persona por temor, fíjate bien, por temor o para evitar un daño o un peligro. Yo creo que cuando estás en peligro no te quedas ahí parado a ver qué sucede, sino que corres rápidamente para que el mal no llegue a ti. Y eso era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo: huyan, o sea, corran, no se queden ahí, porque van a terminar haciendo cosas que a Dios no le agradan y en sus vidas están expuestas a un peligro. Entonces, esto es algo que los corintios tenían que hacer constantemente. Ellos tenían que estar lejos de la idolatría, ellos tenían que estar lejos de todas aquellas cosas que se practicaban en aquel lugar. Dice una parte de la escritura, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
Dios quiere que nosotros, dice, le amemos con todo lo que nosotros somos. No solamente con el corazón, sino que dice con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cualquier cosa que sustituya el lugar que solo le corresponde a nuestro Dios, a eso le llamamos idolatría. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar que es nuestro Dios, ya es un ídolo para ti. No solamente te está hablando de ídolos, de imágenes, de cosas de esas que comúnmente creemos que es eso, sino que todo aquello que ocupe el primer lugar en tu vida antes que Dios, ya es un ídolo para ti. Y mira, lo podemos comprobar. Quiero que te pongas a pensar, ¿qué es lo primero que haces cuando te despiertas? ¿Das gracias a Dios o lo primero que haces es agarrar tu celular y ver todo lo que pasó durante la madrugada en tu Facebook o todos los mensajes que te llegaron por el WhatsApp? ¿Qué es lo primero que tú haces al levantarte? Si lo primero que haces es dar gracias a Dios, bueno, la prioridad en tu vida es Dios y es el Señor de tu vida. Pero si tu prioridad es siempre estar viendo redes sociales, entonces eso ya se ha convertido en un ídolo para ti, que ha ocupado el lugar que a Dios le corresponde. Entonces, dice, no podemos igualar a Dios con nada de lo que está en la tierra. Sabemos que nuestro Dios es santo, es completamente distinto y no necesariamente se está hablando de hacernos imágenes en algo físico, sino que también mentalmente, cuando nosotros, dice aquí, nos empezamos a imaginar al quién es Dios. Dice la palabra de Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. Entonces, no podemos hacernos imagen de cómo es Dios físicamente. Su palabra dice cómo es nuestro Dios. Es un Dios grande, es un Dios de amor, es un Dios lleno de misericordia, pero que si desobedecemos, entonces también viene la corrección, como cualquier padre con sus hijos. Entonces, a eso se estaba refiriendo al apóstol Pablo, les estaba diciendo, huyan de la idolatría, dejen de hacer las costumbres que están haciendo, en las cuales se están mezclando con los que están en ese lugar. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, dice aquí, si usted duda de la palabra de Dios, ¿qué está diciendo con respecto a Dios? ¿Que Él es mentiroso? ¿Que lo que dice su palabra no es? O sea, en pocas palabras, que Él es mentiroso. Si nosotros dudamos de la palabra de Dios, entonces yo estoy diciendo que Dios no es digno de confianza. Yo estoy diciendo que sus palabras no son dignas de confianza. Entonces, por eso es que te hablamos con la palabra de Dios. Y Dios es lo que en este día te está diciendo. Estamos rodeados de muchas tradiciones, más en estas fechas donde se celebran esas celebraciones del Halloween, del Día de Muertos, todas esas cosas las cuales Dios está en contra de todo eso. Entonces Dios nos está llamando, el Espíritu Santo nos está llamando a que huyamos, evitemos hacer todas esas cosas que a Dios no le agradan. Y mira, se nos estaba diciendo y lo estamos viendo, Cristo viene pronto. Y qué mejor apartarnos de todo el mal para gozar una vida eterna con Dios, a mezclarnos con el mal y tener una vida eterna, pero en el infierno, que es de donde Dios nos quiere salvar. Y te voy a dar un ejemplo, dice aquí, cuando yo tengo temor y me afano y pienso que Dios no me puede ayudar en esa situación, ¿qué estoy pensando acerca de Dios? ¿Que es un Dios débil? ¿Un Dios que no tiene propósito en las cosas que me permite atravesar? Cualquier concepto que nosotros nos hacemos en nuestra mente de quién es Dios es menor que Él verdaderamente. Entonces, huyamos. Es el consejo que el apóstol Pablo le estaba dando a los corintios. Huyan.
huyan de la idolatría. Dice el versículo 11, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dice el 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Quizás eres una de las personas que dices, no, yo estoy bien con Dios y a mí nada me hace caer. Bueno, dice aquí, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuídate mucho de no caer en tradiciones que este mundo está llevando a cabo. Dice el 13, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros, he escuchado gente que dice, no, es que el enemigo puso la tentación y la carne es débil, pero su palabra está diciendo que juntamente con la tentación Dios da la salida. Así que no tenemos excusa, mi querido oyente. No tenemos excusa en que, caí porque soy carne, la carne es débil, no. Cuando Dios nos manda una tentación, viene una tentación a nuestra vida, Dios da juntamente la salida. Tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye en todo momento y nos dice cuando estamos haciendo algo mal, ¿para qué? Para que, como dijo el apóstol Pablo, para que huyamos de lo que a Dios no le agrada. Entonces, hermanos, dice, la idolatría es un pecado muy grave porque la idolatría atenta contra el mismo carácter de Dios, atenta contra el señorío de Cristo en nuestra vida, y la idolatría, dice, es una forma de adulterio espiritual. Y a lo largo del Antiguo Testamento Dios llamó una y otra vez al pueblo como una mujer infiel. ¿Por qué? Porque, hacían cosas que a Dios no le agradaban, pecaban. Se dice que a pesar de que Dios había amado tanto a su pueblo, había hecho tanto por él, les había ayudado tanto, a pesar de que ellos le eran infiel, dice, había sido tan paciente con él, constantemente el pueblo se iba a adorar otra cosa, siéndole infiel a nuestro Dios. ¿Qué hacemos tú y yo cuando ponemos por prioridad otra cosa que no es Dios? Le estamos siendo infiel a nuestro Creador. Entonces, creo que es algo muy importante y es un consejo muy importante que el apóstol Pablo nos está dando aquí. Huye de la idolatría. Huye, porque sin duda alguna, mi hermano, mi querido oyente y mi hermano, tú que me estás escuchando, estamos en un mundo lleno de idolatría, que todo es en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y Cristo viene y, como lo he dicho siempre en los devocionales, el propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y es por eso que Él te da este consejo: huye, corre y trata de evitar caer en esas cosas. Si ves que al lugar que vas a ir va a haber pecado, no vayas, porque vas a caer tarde o temprano y vas a terminar pecando contra Dios y terminando a hacer cosas que no te agradan, como dice en la Biblia. Este pueblo estaba cayendo en cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, dice aquí, cuando nosotros venimos y participamos de la cena, copa y pan, nosotros tenemos comunión. La palabra comunión es una palabra compuesta que significa común y unión. Dice, nosotros venimos en común a unirnos y participar de un acto de adoración a Dios, porque nos reunimos para celebrar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para nuestra redención. Entonces, es un consejo muy corto, pero que es muy importante para nuestras vidas, y más en este tiempo. Más en este tiempo que, como decía al principio, son meses donde hay mucha idolatría, son meses donde se celebran tantas cosas que lo único que adoran es adorar al mismo
diablo, adorar al mismo diablo. Entonces, no le seas infiel a Dios, no le seas infiel a tu Creador, aquel que te salvó. Y que bueno, si tú que no eres creyente y que aún no aceptas a Cristo, te quiere salvar de eso. Te quiere salvar de eso y te está diciendo, huye, huye de la idolatría, acércate a mí, ríndete a mí, y yo voy a perdonar todos tus pecados y te voy a salvar de la destrucción que viene en este mundo, pero necesito que huyas y te rindas a mí. Así que escucha la voz de Dios, las palabras que en este día te está diciendo. Huye, corre a los pies de Cristo, ríndete a Él. Y mira, Dios es grande y misericordioso para perdonarte. Yo espero que este consejo haya sido de bendición a tu vida. Compártelo a tus contactos para que puedan ser también bendecidos. Y bueno, si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales,